y como tal es odiado por muchos dictadores. Los libros de Gene Sharp contienen 198 métodos de resistencia no violenta. Hay 3 categorías en esta lucha no violenta: persuasión y protesta no violenta, desobediencia, ya sea social, económica y política, e intervención no violenta. Entre ellas se puede encontrar alocuciones públicas, cartas de rechazo de apoyo, declaraciones de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación y de revelación de intenciones, petición en grupo o en masa, eslóganes, caricaturas y símbolos, banderas, carteles y otros medios de comunicación visual. En 1983, el Dr. Sharp fundó la institución Albert Einstein y han sido muchos los que le han visitado en busca de la lucha no violenta. Hemos tenido visitantes ocasionalmente, muy intensamente en los años 80, con Hermanos al Rescate. Algunos vinieron. Trajimos a Gene Sharp aquí a Miami y en una conferencia que se dio en la Universidad de la Florida en el año 96, fue la primera vez que los cubanos aquí tuvieron la experiencia de conocer a Gene Sharp. ¿Qué es lo que ha faltado en Cuba para que la sociedad, el cubano de a pie, se motive, se reúna y salga a las calles? Nuestras octavillas, aquellas que tiramos en La Habana, decían algo como: tu vecino piensa igual. O sea, instándolos a ellos a que hablaran los unos con los otros. No tengas miedo. El miedo es lo que hace que ellos se abstengan de hablar los unos con los otros, que empezaran a comunicar, que empezaran a portarse de acuerdo, como decía otra octavilla, que decía: compañeros, no, hermanos, diciéndole al cubano de que la relación interpersonal allí tenía que ser en una base de hermandad, no una base política. Pero, ¿qué es lo que usted comunica? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es su estrategia para la liberación? No te puedo decir. Usted tiene que estudiar y pensar y planear. Y entonces usted puede comunicar. Siempre digo, esto me lo dijo Lech Walesa personalmente. La gente cree que yo salí a la calle y grité abajo el comunismo y todo el mundo me siguió y se cayó el sistema. No, había que organizar. Tomó años ir ciudad por ciudad, organizar comités de solidaridad. Hay que ver esto como trabajo, no como fruto de una iluminación espontánea, no como la chispa. Quiero precisar esto, que mucha gente en Cuba está apostando a crear una chispa y una solución espontánea. No existe, no existió en ningún lugar del mundo, ni siquiera en Egipto, en la Plaza Tahrir. Tienes que saber qué rayo estás haciendo. Algunos árabes sí sabían. Ellos han aprendido que tienen que mantener la lucha en un plano no violento, al contrario de lo que está sucediendo en Siria. Eso es suicidio, eso es estúpido. Puede que sea valiente, pero es estúpido. Personas hambrientas, no hambrientas físicamente, pero hambrientas políticamente. ¿Qué podemos hacer de una parte del país de la cual ellos no quieren ser parte? ¿Qué podemos hacer en otros lugares? Tenemos esas dictaduras. ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo afirmo, yo no se lo puedo decir, porque si se lo dijese en primer lugar estaría equivocado. Pero alguien pudiera venir la semana próxima y decirle lo opuesto. Y usted lo haría porque no es su propio pensamiento. En mi opinión, debe basarse en las realidades de su país. Y yo no sé si yo he estado ahí. El régimen de la isla destruyó la sociedad civil. Esta estrategia indica que a medida que avance se debe ir fortaleciendo la sociedad civil. Si no existe, crearla. Crear grupos de estudiantes, por ejemplo, crear grupos religiosos, crear grupos que le sirvan al pueblo, que lo que el gobierno no le da al pueblo, estos grupos sí se le dan.
una de las primeras respuestas desde la isla, que por cierto es la misma respuesta en cualquier lugar del mundo. Y esto me gusta precisarlo para quienes vean esto en Cuba entiendan de que no somos únicos en este tema. La primera respuesta es, esto no se puede aplicar en Cuba. Esa es la primera respuesta. Y ahí vienen las conceptualizaciones de que, bueno, Cuba es diferente, aquí no está la Iglesia Católica como en Polonia, o aquí no hay apoyo de dinero como en los Estados Unidos. Es decir, siempre se buscan todas las razones por las cuales no se puede aplicar. Mi respuesta ante esto siempre es la misma. Dame una razón por la cual se puede aplicar y vamos a tratar esta razón. Definitivamente que sí, es una cuestión de tiempo nada más. Ahora, ¿qué cantidad de tiempo? Eso depende de los cubanos. Yo pienso que el desmoronamiento presente del régimen cubano va a ayudar a crear un estado post-totalitario. Y en un estado post-totalitario hay menos control de la población. Y por eso también estamos viendo ese crecimiento de esos grupos que están tomando las calles y que le están diciendo al pueblo que ya no está, que eso es otra etapa de la no violencia y que le da más viabilidad, es, aunque yo tengo miedo, esas personas tan heroicas, esos compatriotas tan valientes, les están diciendo a los demás que están mirando, porque ellos salen a la calle y protestan, y ellos los están mirando, y ellos mismos lo dicen, se ve que la población está al borde de decir, yo estoy contigo. Las damas de blanco, una vez Laura Pollán me lo dijo, cuando ella iba por una ventana, pasaba por una ventana que iban hacia un lugar a protestar, a caminar, ¿no? Como hacen ellas, una señora le dijo, de una ventana le dijo, que Dios la bendiga. Y cuando volvió, ahí estaba la mujer, como diciéndole, volviste, hiciste lo que tenías que hacer. Pero claro, tomar ese paso de decir, ya estoy contigo, la persona psicológicamente tiene que estar preparada. ¡Viva los derechos humanos! Lo que sí quiero decir, para finalizar, es que yo estoy muy orgullosa del cubano. El cubano no ha dejado de luchar en 53 años. Si bien por una forma de lucha o de otra, el cubano no ha dejado de luchar y por eso estoy muy orgullosa. La lucha no violenta requiere una pérdida del miedo y un mayor control sobre sí mismo, por una parte, y tiende a producir este efecto frente al gobierno y su represión brutal. Esa pérdida del miedo o el control sobre sí mismo es un elemento clave para destruir el poder que los dictadores tienen sobre la población en general. Dr. Gene Sharp. La lucha no violenta tiene tres conclusiones principales. Es posible liberarse de las dictaduras. Toma una reflexión cuidadosa y una planificación estratégica. También se necesitará vigilancia, mucho trabajo arduo y una lucha disciplinada. Yo creo que las personas no deben buscar respuestas rápidas y fáciles. Usted no va a llegar muy lejos de esa manera y puede perjudicarse. No busque que los extranjeros vengan y lo salven, sea cual sea la parte del mundo. No asuma que usted es tan débil como usted piensa que es. Y no asuma que el régimen es tan brutal y tan horrible y tan poderoso como ellos dicen ser. Si el régimen está preocupado por el poder de la población que les ofrece resistencia, ponga atención, porque quizá el régimen está en lo cierto. En ese caso, eso le indica algo que usted tiene que hacer.
Y hágalo, porque el conocimiento de la lucha no violenta es ahora inmensamente mayor de lo que era hace 40 años. No debemos aprender solo de nuestras propias experiencias, sino también de la historia de otros. Eso quiere decir que hay que mirar a la historia de lo que varios grupos de resistencia y grupos revolucionarios han hecho, y si han triunfado o fracasado. ¿Y por qué? El régimen teme terriblemente un levantamiento popular, porque entonces eso sería el fin de ellos. El control nunca es tan total como ellos creen. Aún bajo el sistema nazi, las personas encontraron maneras de comunicarse. En Noruega, donde yo viví, con la ocupación del ejército alemán, con la inteligencia alemana, la Gestapo, con el gobierno fascista local, ellos no controlaban a la población y la resistencia era realmente fuerte. Ese es solo un ejemplo. Mire a Polonia. No habían tenido un gobierno democrático en muchas décadas. Entonces son ocupados por la Alemania nazi. Grandes sectores de la población fueron asesinados. La Gestapo estaba allí. El ejército alemán nazi estaba ahí. Luego la Unión Soviética los invadió. Y más personas sufrieron. Fueron enviadas a campos de concentración. Pero a pesar de su historia, algunos polacos decidieron que lo que habían hecho antes no era suficientemente bueno. Ahora tenían que escoger otra manera de luchar. Tomó 10 años, pero se liberaron del gobierno comunista. Después de la llegada del Papa Benedicto XVI, el régimen ha adquirido la impresión de que puede conducir esta represión de guante blanco, de baja intensidad. Esto es un mecanismo que el propio Gene Sharp lo definió como acomodo. El régimen se acomoda a la nueva realidad y adopta nuevos patrones represivos. Yo creo que es peligroso. La oposición tiene que entender que el régimen está pasando esta fase y tiene entonces tal vez que elevar su reto cívico con acciones tal vez más numerosas, acciones que abarquen a más actores. Se crea una militancia que se vuelve ajena al miedo y empieza a actuarse sobre lo que uno cree y empiezan a tomarse pautas que van creando una conciencia de colectividad, de fuerza en la participación colectiva. Esta es una estrategia que fortalece la sociedad civil, que por eso es que a mí me gusta tanto, que es una que apodera al pueblo, que prepara al pueblo por una futura democracia, que respeta al pueblo, que lo que busca es la democracia. Y le doy las gracias a Gene Sharp por su inspiración, por su método. El hecho que esta investigación salió de estas diminutas oficinas, de un equipo de personal muy reducido, bajo una gran presión, nos enorgullece. Yo creo que es algo que nos impulsa a continuar a pesar de las presiones. Es evidente que nuestro trabajo es útil e importante y necesita ser preservado y expandido, porque la demanda está creciendo. Gene Sharp nos trajo a nosotros el instrumento que nos hacía falta. Cuando las personas se arriesgan su vida para lograr acceso a la obra y nosotros sabemos que están arriesgando su libertad y seguridad, entonces tenemos que preguntar por qué ese es el caso, por qué las personas hacen esto. Yo creo que es porque estas herramientas son muy impactantes en las manos del pueblo. En eso está basado la no violencia, en quitarle el poder al Estado, porque sin el pueblo no hay dictadura.
Esta fue una presentación especial de Televisión Martí.